Cordial saludo, estimado tutor y apreciados compañeros. Mi nombre es Julián Rodríguez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Alta Distancia, matriculado en el CEAT Bucaramanga. Y el día de hoy voy a darles una breve explicación acerca de los conceptos básicos establecidos para esta tarea. Aquí está mi cédula. Entonces empecemos. El primer concepto básico es la carga eléctrica. ¿Qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica es una propiedad de toda la materia que provoca que los cuerpos se atraigan o se rechacen entre sí. Esto se hace por medio de una intensidad de una carga que puede ser positiva o negativa. Cuando las cargas son negativas, son los electrones; cuando las cargas son positivas, son protones. Entonces, si son de la misma carga, los cuerpos se rechazan; si son de cargas opuestas, los cuerpos se atraen. La unidad de medida que se utiliza para la carga eléctrica es el coulomb, y esto pues es dado gracias a los aportes que hizo el científico Charles Coulomb al planteamiento de este tipo de fenómenos. Un coulomb es la cantidad de carga que pasa por la sección transversal de un conductor eléctrico en un segundo cuando la corriente eléctrica es igual a 1 amperio. Y un coulomb equivale a 6.242 por 10 a las 8 electrones libres. Ahora, corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material y produce un campo magnético. Es el impulso de energía que transmite un electrón a otro al cambiar de órbita. La corriente eléctrica puede circular en materiales líquidos, sólidos y gaseosos. Cuando lo hace por materiales sólidos, lo hace en forma de electrones; cuando lo hace por materiales líquidos, lo hace en forma de iones; y cuando lo hace por materiales o por materia gaseosa, lo hace por forma de electrones y iones. La unidad de medida que utilizamos para la corriente eléctrica, es el amperio, que está representado por la letra I. La corriente eléctrica se subdivide en dos grandes grupos. Primero, la corriente continua, que es cuando el flujo de electrones se produce siempre en el mismo sentido; y la corriente alterna, que es cuando el flujo de electrones varía en sentido. Lo hace pues por un tiempo determinado. Aquí vemos la representación gráfica de corriente continua y corriente alterna. La corriente eléctrica genera ciertos efectos. Entre ellos encontramos los efectos calóricos, los efectos químicos y los efectos magnéticos. En los efectos calóricos encontramos que la corriente circula por medio de un conductor y este aumenta su temperatura. Esto es utilizado en los hornos y en las estufas. En los efectos químicos encontramos que la corriente circula por un conductor iónico y es capaz de producir un cambio químico en él. Este efecto es utilizado en la electrólisis. Y en el efecto magnético encontramos que la corriente eléctrica viaja a través de un conductor que crea un campo magnético similar al que produce un imán. Este efecto es utilizado en los motores eléctricos, en los dispositivos de televisión, en la radio, en los perímetros, entre otros. Ahora, la tensión. La tensión también es llamada voltaje o diferencia de potencial, y es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. El voltaje tiene como unidad de medida el voltio, en honor a Alejandro Volta, que fue el creador de la pila voltaica. Existen varios tipos de voltaje. Tenemos el voltaje inducido, el voltaje alterno, el voltaje de corriente directa y el voltaje continuo. Y por último, la energía. La energía es la que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se les pone en contacto
por medio de un conductor eléctrico. La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, como son la energía mecánica, la energía lumínica y la energía térmica. Dentro de la energía eléctrica existen dos grandes grupos que son las energías eléctricas renovables y las no renovables. En las renovables encontramos que son todas aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales como el agua, el sol y el viento. Aparte de eso, pues tienen un bajo impacto negativo sobre el medio ambiente, por lo que son consideradas energías limpias. Y en las energías no renovables son aquellas que son limitadas, también, pues generalmente también la da la naturaleza, pero pues con el paso del tiempo se van agotando. Entre ellas tenemos el petróleo, el carbón, el gas natural. Y ahora dando respuesta a la pregunta problematizadora, según el listado me tocó la pregunta número 3, que dice ¿cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y la corriente directa? Pues la diferencia principal y la más representativa es que la corriente alterna cambia de dirección. La corriente alterna, el flujo eléctrico es variable, cambia de dirección en cierto determinado periodo de tiempo. Y en la corriente directa, el flujo eléctrico siempre es constante, siempre es directo. La corriente alterna es más fácil para transportarla. La corriente directa es más difícil de transportarla y si son largas distancias pierde su funcionalidad. La corriente alterna es la que generalmente nos llega a nuestros hogares y la corriente directa es aquella que es utilizada sin ningún tipo de conexión. Esto quiere decir que es aquella que utilizamos en las baterías y es muy utilizada en los aparatos electrónicos que no necesitan ningún tipo de conexión a un tomacorriente. Gracias.